Son las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es 1 de julio, comienzan las vacaciones para muchos. La DGT espera 4,5 millones de desplazamientos este fin de semana. Y no sé si sabes que en estas fechas, próximas al Día de San Cristóbal, que tiene lugar el 10 de julio, la Iglesia celebra su jornada de responsabilidad en el tráfico. Será el próximo domingo y no deja de ser una cosa curiosa esto de la pastoral de la carretera, claro. Si uno lo piensa, el hecho de acompañar a las víctimas de accidentes, a sus familias, incluso aquellas personas que pasan mucho tiempo por su profesión en la carretera, pues es algo de agradecer. Esa mano amiga que nos lleva en este tiempo a pasar unos días de descanso con la familia, con los amigos, y donde es importante hacer un hueco a Dios en nuestra maleta. Porque los cristianos no podemos hacer un paréntesis en vacaciones. Fíjate, es más fácil de lo que podemos pensar. Él está ahí en ese paisaje que contemplamos, en la montaña, el mar, o en ese paseo por la sierra que nos deja espectaculares imágenes y esa sensación de paz a veces tan anhelada. En la belleza, en el silencio y hasta en el bullicio de los niños jugando que nos enseñan la fuerza que tiene la vida. Se trata de no cerrar nuestro descanso a la fe. A mí me gusta cuando visito un sitio nuevo, acercarme a conocer su iglesia, su ermita. Bueno, no deja de formar parte de la cultura del lugar y al final Cristo está ahí y es el que da sentido a nuestra vida. Además, en los lugares de veraneo en este tiempo se incrementa el número de celebraciones para acoger a todos los que así lo deseen, porque en la iglesia somos una familia y porque es bonito compartir también en vacaciones. Así que os animo a hacerlo desde la linterna de la iglesia que alumbra este 1 de julio. Recibí un saludo de Irene Pozo. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. Ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag LinternaIglesia1J. Comenzamos echando un vistazo a la actualidad que nos deja la semana. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches, Irene. Este miércoles Cáritas ha celebrado sus 75 años de historia con un acto en Madrid y lo ha hecho coincidir con la presentación de su memoria de 2021 en la que refleja que ayudó a más de 2,5 millones de personas. Con el título Somos lo que damos, somos amor, el documento detalla la labor realizada por las 70 Cáritas diocesanas en el segundo año de la pandemia, en el que se destinó una cantidad de récord en la historia de la organización a programas de ayuda y acompañamiento, más de 400 millones de euros. Con esta cifra, Cáritas ha podido asistir a más de 2,5 millones de personas, 1 millón dentro de nuestras fronteras y el resto a través de proyectos de cooperación internacional. Eso supone un 20% más de beneficiarios que el ejercicio anterior. Y esta mañana el presidente de la organización, Manuel Bretón, ha estado en Herrera en COPE, donde ha asegurado que la exclusión está aumentando en España y ha trazado el perfil habitual de las familias ayudadas por Cáritas. En general, una familia con una madre de familia que es la que sustenta la casa con 40 y tantos años, con hijos que tienen una situación precaria, con debilidad en el sistema laboral. Ese es el perfil que tenemos marcado. Pretendemos que esa persona adquiera un desarrollo humano integral en todos los sentidos, que tenga una forma de vivir, que tenga una vivienda, que tenga una familia bien situada, que tenga los medios digitales para poder vivir. O sea que estamos en todo. En la memoria de 2021, Cáritas publica que más del 80% de las ayudas están relacionadas con necesidades básicas y que más de 12,6 millones de euros fueron destinados a ayudas para los gastos del hogar, de las que se beneficiaron más de 10.300 personas. La secretaria general de Cáritas es Natalia Peiro. En estos 3/4 de siglo, Cáritas ha tenido que reinventarse muchas veces para seguir cumpliendo con la misión de acompañar a las personas que más sufren la desigualdad y la pobreza. Y así seguirá siendo en el futuro gracias a tantas personas extraordinarias que siguen pasando y colaborando con nuestra institución y entregando lo mejor de sí mismas a los demás.
El Papa Francisco ha querido estar cerca de Cáritas en este 75 aniversario, agradeciendo su labor en todos estos años de trabajo y entrega a los demás, destacando que la historia de Cáritas es una historia de amor por los demás. En la carta, el pontífice animó a salir al encuentro de los pobres y los excluidos, que, como siempre recuerda, son los destinatarios privilegiados del Evangelio. Francisco dedicó unas palabras a la organización, resaltó que el camino de Cáritas es el camino de los últimos y aseguró que este jubileo es una buena ocasión para agradecer al Señor todo el amor donado. Por cierto, estos días también han celebrado su Asamblea General, donde se han dado cita a los delegados y directores de las 70 Cáritas diocesanas para analizar los retos que debe afrontar la Confederación en las próximas décadas, que pasan por construir una Cáritas del siglo XXI abierta a la innovación para ser motor de la justicia social. Un ejemplo de la labor que Cáritas lleva a cabo lo encontramos en el testimonio de Maribel y María, que esta semana pasaban por los micrófonos de COPE. La primera, una madre de 4 hijos que vive en Madrid con su marido desde hace 20 años y a la que la subida de precios y de las facturas de la luz le han obligado a pedir ayuda. La segunda es María, madre soltera de 34 años. Ella y su hijo se han asentado en un nuevo barrio gracias a que están en un piso de Cáritas. Dejan así a sus espaldas muchos años de vulnerabilidad y calamidades. Las cosas están muy caras y entonces cuesta un montón. Todo sube. Si hace 3 años compraba 8 cosas, ahora saco 5 con el mismo importe. Pues ahí me quedé en la calle con el niño. Pude primero entrar a una de las viviendas de otro programa, ¿vale? Y luego ya entré aquí. Quien también ha presentado su memoria anual son las obras misionales pontificias, que recaudaron en 2021 casi 18 millones de euros para ayudar en los territorios de misión, donde llegaron a cerca de 850 proyectos. La cantidad la consiguió gracias a las 3 campañas anuales que organiza: Infancia Misionera, Vocaciones Nativas y el Domund. Esta última, la más popular, recaudó un 72% del total. El director de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, explicó durante la rueda de prensa que el punto fuerte de las obras misionales pontificias son las colectas en las parroquias y que lo más importante no es financiar proyectos, sino hacer posible que en los territorios de misión la Iglesia pueda mantenerse. La gente sigue siendo muy generosa con el tema de la misión. Son aportaciones que se dan a los obispos de esos territorios para los gastos ordinarios de la diócesis, porque tienen que pagar a los sacerdotes, tienen que pagar la electricidad, tienen que pagar la gasolina, que como está de precio, ¿verdad? Por ejemplo, una labor que hace muy bonita España también es que ayuda a los obispos jubilados. Con el dinero recaudado en todos los países, los secretariados internacionales de OMP en Roma pueden apoyar los proyectos solicitados desde todas las partes del mundo. En 2021 se pudieron sostener, por ejemplo, más de 2.600 de uno de ellos, de Infancia Misionera, con una cantidad de más de 15 millones de dólares, de la que el 13% proviene de España. En España tenemos más de 10.300 misioneros repartidos por 136 países. Uno de ellos, ahora durante 3 años en España para colaborar con la animación misionera, ha compartido con nosotros su testimonio en COPE. Se trata de Luis Carlos Rilova, misionero del Instituto Español de Misiones Extranjeras, destinado en Zimbabue desde 2007. Allí, en la diócesis de Hwange, ha cuidado de 23 comunidades para las que solicitaba y gestionaba las ayudas que se ofrecen a los territorios de misión desde OMP. La primera labor que tengo para mí, ¿no?, y es que se anuncia el Evangelio, ¿no? No se anuncia a Jesús solamente con la Eucaristía, ¿verdad?, con la misa que decimos, sino que es con la presencia, es visitando las chozas. Yo estoy en una zona rural. En los últimos años estuve en una misión nueva que había que organizar, había que construir y después había que organizar sobre todo la pastoral a la gente, porque nosotros pasamos, por ejemplo, por cada comunidad, son 23 comunidades que cada 6 semanas a celebrar la Eucaristía, visitando las familias, y eso es una de las cosas más bonitas. Más cosas. Este domingo la Iglesia celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico que promueve la Pastoral de la Carretera. Desde hoy, viernes 1 de julio y hasta el domingo 3, se esperan 4,5 millones de desplazamientos en todo el país. Es la primera de las fases de la Operación Salida. Aprovechando estas fechas, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana hacen una llamada para conducir con responsabilidad, no por temor a las multas, sino por amor a Dios y respeto al prójimo. Además, recuerdan en su mensaje a los profesionales de la carretera que se enfrentan a la subida de los precios de los combustibles. El responsable de pastoral de la carretera en la Archidiócesis de Madrid es Bienvenido Nieto. ¿Qué es el apostolado en estas fechas? Acompañarles en ratos de soledad también, a través de la palabra, a través de la vida, de la Biblia, de la oración. Sepan que no estamos solos. Es dar visibilidad al sufrimiento de muchas personas y también comparar con el sufrimiento que llevó María, que es madre de Dios y es madre nuestra. Por eso también nos hacemos eco de ese sufrimiento y les acompañamos.
Y ya conocemos un pequeño avance del próximo Congreso Católicos y Vida Pública que organizará en noviembre la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU San Pablo. Alba Gutiérrez, buenas noches. Buenas noches, Irene. 4 conferencias, 8 talleres y un acto cultural que completará el mensaje del Congreso de este año. Proponemos la fe, transmitimos un legado. Unas jornadas con las que quieren seguir contando con la presencia de la Conferencia Episcopal Estadounidense, así lo aseguró el director del Congreso, Rafael Sánchez Saus. Seguir manteniendo la relación por el enorme interés que nos supone tanto las acciones como las estrategias de los católicos norteamericanos frente a estos fenómenos que han tenido nacimiento, pues precisamente, digamos, en su entorno cultural. Aunque no lo han avanzado, el acto de apertura quieren encargarla a una persona relevante dentro de la Iglesia. En la edición pasada, el encargado fue el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Monseñor José Horacio Gómez. Todo lo recaudado en este congreso, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de noviembre, irá destinado a las campañas que promuevan la ayuda a la Iglesia ucraniana. Y ya se han publicado en el Boletín Oficial del Estado los currículos de la asignatura de Religión Católica correspondientes a todas las etapas educativas. Concluye así el proceso de elaboración que se ha llevado a cabo, por un lado en diálogo con el Ministerio de Educación y por otro con la participación de toda la comunidad educativa, tanto en el foro sobre la asignatura, impulsado por la Conferencia Episcopal, como en diversas consultas realizadas. Monseñor Alfonso Carrasco es el presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura. Nos parece el camino adecuado para mantener viva la propuesta del Papa Francisco de un pacto educativo global que ponga de manifiesto y defienda con gestos concretos que la educación es cosa de todos, que busque la integración de todos los actores responsables de la tarea educativa. En sus palabras, Monseñor Carrasco aseguró también que la LOMLOE constituye una llamada a la reflexión para la Iglesia, ya que no debe estar ausente en este proceso ni faltar su propuesta en estos momentos de importantes cambios educativos. La presencia de una asignatura como la ERE resulta necesaria para dar un contenido concreto a la afirmación de la centralidad de la persona, al pedir una atención real al alumno en su identidad más propia, que implica tener en cuenta su cultura, su religión, sus circunstancias particulares. Pues vamos a conocer cómo valora este nuevo currículo de religión la comunidad educativa. Xavier Cortés es marianista y profesor de religión y filosofía de secundaria y bachillerato en Valencia. Xavier, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Desde luego un camino muy sinodal el que ha realizado este currículo de religión que se incorpora ya formalmente a cada una de las etapas educativas. ¿Qué valoración podemos hacer? A ver, la valoración del proceso es muy buena porque yo creo que a partir de un equipo de trabajo que estuvo el curso pasado desde marzo hasta julio trabajando en ello, después se abrió, como hizo por otra parte también el Ministerio, un periodo de consulta con toda la comunidad educativa de profesores de religión y creo que eso fue realmente una experiencia muy, muy, muy interesante como iniciativa de la Conferencia Episcopal. Yo creo que es un proceso que realmente ha contado con las opiniones del personal. ¿Cuáles son las claves del nuevo currículo? Porque, ¿qué es lo que cambia respecto a la asignatura que se impartía hasta ahora? A ver, tenemos que distinguir un poco dos cosas en la nueva ley. Por una parte está la regulación, digamos, técnica de la asignatura, que tiene que ver con cuántas horas le proponen, si tiene alternativas, si tiene asignatura espejo, etcétera. Eso es una parte de la ley. La otra parte de la ley es la parte más didáctica y más educativa. Es decir, esta ley propone un modelo didáctico basado en el modelo competencial. En la primera parte no podemos estar satisfechos de la ley. Evidentemente es una ley que sigue mirando la asignatura de religión con una cierta reticencia que no tiene ningún fundamento después de tantos años de experiencia. Y en ese sentido, pues yo creo que tanto la Conferencia Episcopal como todo el sector seguimos luchando para que tenga un reconocimiento horario correspondiente. La segunda parte es la gran novedad desde mi punto de vista, y es que la asignatura de religión es una asignatura, tal como la definió el documento de la Conferencia Episcopal del año 79, un documento realmente magnífico, y por tanto lo que hemos hecho es asumir que esta es una asignatura y hemos entrado en el modelo curricular
para reordenar el currículo desde el punto de vista del modelo curricular, del modelo competencial, perdón. Y a partir de ahora, Xavier, ¿de qué manera responde la asignatura de religión a los desafíos que nos plantea este tiempo? Pues es una cuestión verdaderamente interesante. A ver, el modelo competencial define 8 grandes competencias que el sistema educativo intenta desarrollar en los alumnos. ¿Qué hemos hecho con la asignatura de religión? Aportar a todas esas competencias la dimensión más trascendente y más espiritual, incluso más éticamente profunda, y por tanto creo que hemos conseguido un currículo que va realmente a potenciar ese propio modelo competencial. Por ejemplo, hay una competencia que tiene que ver con el desarrollo personal, el proyecto personal de vida, aprender, etcétera. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es apoyar esa competencia, pero llevándola a que el alumno se pregunte por su dimensión espiritual, a que se pregunte por su propio proyecto de vida, y por tanto creo que la propuesta que hemos hecho lo que hace es lo que la asignatura de religión tiene que hacer, y es completar la propuesta educativa básica para llevarla a un nivel un poco más trascendente, más profundo, y que los alumnos tengan acceso a realidades que son imprescindibles para su vida. Xavier, en 2020 terminó la aprobación parlamentaria de la reforma de la nueva ley educativa, la LOMLOE, que pues se sigue aplicando, se ha ido aplicando progresivamente, faltan algunos pasos todavía por dar, pero ¿cómo podemos valorar esta ley? O sea, la pregunta es, ¿hacia dónde camina la educación? A ver, esta ley, ya he dicho que desde el punto de vista político, desde mi punto de vista, y ya lo hemos manifestado muchas veces, tiene graves deficiencias porque sigue situando tanto a la clase de religión como a la escuela concertada bajo una sospecha que no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista didáctico y pedagógico, esta ley lo que hace es recoger toda la, opción que la Unión Europea ha hecho sobre la enseñanza reglada. La Unión Europea publicó en el año 2018 un modelo competencial y pretende que ese modelo competencial se vaya aplicando en todos los países, igual que se aplicó Bolonia y se aplicaron otros proyectos o otras directivas de la Unión Europea. A mí me parece que esta ley, desde el punto de vista pedagógico y didáctico, se ha enmarcado dentro de ese proceso europeo. Por tanto, cuando vengan nuevos gobiernos que quieran cambiar la ley, cambiarán algunos elementos, pero no van a abandonar el modelo competencial. Entonces, a mí me parece muy importante que la clase de religión haya hecho un esfuerzo para integrarse realmente en ese modelo, porque, en mi opinión, es un modelo que la Unión Europea va a seguir defendiendo. Luego cada país lo admite con matices. Entonces, ¿hacia dónde va el sistema educativo en la Unión Europea? Hacia un modelo competencial. ¿Hacia dónde hemos intentado conducir el currículo de religión? Pues hacia un modelo competencial que luego podrán cambiar las leyes, pero básicamente el modelo didáctico no creo que vaya a cambiar. Por lo tanto, los que somos padres y pensando también en algún abuelo y nos preocupa también la formación de nuestros hijos, Xavier, ¿podemos estar tranquilos? Yo creo que sí, porque el modelo competencial no elimina los contenidos. Simplemente pone los contenidos al servicio del desarrollo de determinadas capacidades o determinadas competencias. Entonces, cuando se repasan los saberes que el alumno tiene que aprender, ahí encontramos los saberes básicos de la fe cristiana, como los hemos tenido siempre. Lo que ocurre es que la integración de los saberes en el proceso didáctico es un poco distinta. Yo creo que la Conferencia Episcopal ha hecho un esfuerzo realmente interesante y a mí me parece que el proyecto que han presentado ofrece instrumentos suficientes para que podamos estar tranquilos con ese planteamiento. Bueno, pues toca empezar a caminar, que es lo importante. Xavier Cortés, religioso marianista, profesor de Religión y Filosofía, gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor la asignatura. Ahora a coger fuerzas en las vacaciones escolares. Un saludo. Un saludo, buenas noches, gracias. Escuchas La Linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE, estar informado.
Tiempo ahora para la información de nuestras diócesis. Comenzamos en Tarazona, provincia de Zaragoza, donde el Papa Francisco ha nombrado al nuevo obispo de la diócesis. Se trata del hasta ahora ecónomo de la Archidiócesis de Burgos y deán de la Catedral, don Vicente Rebollo. Sergio Corral, COPE Burgos, buenas noches. Buenas noches, Irene. Rebollo, actualmente vicario para Asuntos Económicos y presidente del Cabildo de la Catedral de Burgos, asume el nombramiento con gratitud. Recibo este nombramiento, en primer lugar, pues con gratitud al Papa Francisco, ¿no?, por haber pensado en mí para este ministerio, ¿no?, para seguir remando, trabajando en esta iglesia, pero ahora con una nueva responsabilidad. Me siento pues muy pequeño, indigno, ¿no?, de este cargo. Me siento pequeño, pero bueno, confío mucho en la misericordia de Dios. Recibirá la ordenación episcopal el próximo 17 de septiembre en la Catedral de Santa María de la Huerta, donde tomará posesión de una diócesis a la que ha dicho llega a aprender y a servir. Nos vamos hasta Barcelona, donde se ha inaugurado una réplica de la Basílica de la Sagrada Familia accesible para personas con discapacidad visual. Se trata de una maqueta táctil a escala 1:25 que acentúa las particularidades de esta icónica construcción para que todo el mundo pueda disfrutarla. COPE Barcelona, Jaume Boquet, buenas noches. Buenas noches, Irene. Desde esta semana todas las personas ciegas podrán ver con sus propias manos la Torre de María de la Sagrada Familia. Se ha habilitado en el espacio Gaudí de la Basílica una maqueta hecha de resina y materiales especiales que permite texturizar los pequeños detalles de la obra para los invidentes. El cardenal arzobispo Juan José Omeya ha asistido a la inauguración de la exposición. Qué gozo tuvimos el día 8 de diciembre cuando por la tarde inauguramos esta torre dedicada a la Virgen, que hoy la dedicamos de alguna manera en su maqueta a todos vosotros. Se prevé que esta maqueta sea una de las obras principales del museo y que, gracias a la Fundación 11, se ha aportado la cartelería en braille junto a la audioguía de la exposición. Y ayer concluyeron las Jornadas Nacionales de Patrimonio de la Conferencia Episcopal, celebradas en la diócesis de Barbastro-Monzón, en Huesca. Un encuentro que ha contado con la participación de 70 delegados de patrimonio y ha tenido a la España vaciada como tema principal. COPE Barbastro, Asten Lardiez, buenas noches. Buenas noches, Irene. El patrimonio eclesiástico es una herramienta de desarrollo y no solo económico. Puede ayudar a combatir un problema común a toda España, la despoblación. Esta es una de las conclusiones de las 40º Jornadas Nacionales que acoge la diócesis de Barbastro-Monzón y organiza la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural. Pablo del Clos, su secretario. ¿Cómo podemos hacer que el patrimonio rentabilice para ayudar y sujete un poco a la población para que se mantenga a sí mismo? Lo que intentamos en estas jornadas es poner en comunión no solo el patrimonio eclesiástico, sino diferentes aspectos. No se trata de tener experiencias culturales o espirituales, sino también experiencias gastronómicas. Y deportivas, artísticas, ecológicas, y eso es lo que han disfrutado los alrededor de 70 participantes procedentes de toda España. Los tres protagonistas de los que te voy a hablar ahora se llaman Andrea, César y Rodrigo y son alumnos del Colegio de Educación Especial San José de Madrid. Los tres llevan todo el curso participando en un proyecto terapéutico pionero en toda Europa. Se llama Be Water y consiste en aprender a través de juegos y actividades lúdicas dentro de una piscina terapéutica perfectamente adaptada para ellos. Bueno, somos 7 con mi profesora. Y me encanta venir al colegio. Yo voy a los lunes. Yo voy los lunes, pero ahora voy a ir los miércoles. Andrea tiene 17 años. Cuando era niña, los médicos dijeron que tenía un coeficiente de inteligencia al límite, pero por muchas pruebas que le hicieron no consiguieron encontrar la causa. Por eso su padre, José Antonio, la llevó a colegios de educación ordinaria. Antes de venir a este colegio, he llevado a mi hija a 2 colegios normales y en los 2 ha sufrido acoso. El tema de llegar aquí a clases con tan pocos alumnos y ver el cambio, la alegría con la que viene aquí, pues no se puede pagar. José Antonio y su mujer están muy contentos con la experiencia en el proyecto Be Water. Andrea disfruta mucho jugando con sus terapeutas y se encuentra más concentrada dentro del agua, lo que le ha ayudado a madurar y ganar en coordinación. Ha ido ganando madurez, ponerse ya la ropa, ponerse el bañador cuando está mojado, guardarlo, que antes siempre necesitaba ayuda para todo, ahora lo hace de forma autónoma y le va haciendo ser más independiente.
A Andrea y a su familia, por cierto, le acaban de dar una noticia que llevaban 17 años esperando. Ya saben a qué se debe el síndrome que tiene su hija. Le han encontrado una mutación muy rara en el gen TCF20, tan rara que en España solo se conocen a 4 familias con esta mutación. Andrea es solo una de los 25 niños y jóvenes que han participado durante este año en el proyecto Be Water. Manu Torralba, buenas noches. Buenas noches, Irene. Y no solo se han beneficiado de este proyecto terapéutico pionero en Europa estos 25 jóvenes, sino también un grupo de adultos. Tú has hablado con los responsables de la Orden San Juan de Dios que han desarrollado el programa. Sí, se ha desarrollado desde 2015, ha sido de forma gratuita para los alumnos del Colegio de Educación Especial San José de Madrid y ahora se abre también para adultos y hay un grupo de unos 20-25. El proyecto Be Water es el primero de Europa en contar con una intervención transdisciplinar en el agua y en él participan un logopeda, un terapeuta ocupacional, un maestro de educación especial, un fisioterapeuta y auxiliares especializados en el agua. La coordinadora del proyecto Be Water, la fisioterapeuta Ana Navarro, nos cuenta que la idea surge de aprovechar los beneficios de la fisioterapia dentro del agua. A todo el mundo le gusta ir a la piscina, a todo el mundo le gusta jugar en el agua y si la fisioterapia consigue muchos beneficios dentro del agua, ¿por qué no lo puede conseguir un logopeda, un terapeuta y por qué no aprovechamos todo lo que se está enseñando en el cole, enseñarlo también dentro del agua para reforzar esos conocimientos? Ya han terminado esa fase de pruebas, los resultados son muy positivos y ahora Be Water está en fase de expansión y ha dado el salto al extranjero. Sí, ya se ha conseguido exportar a Irlanda y Portugal y hay varios centros interesados en Croacia y en China. ¿Y qué te cuentan los terapeutas, Manu? Porque tú has hablado con ellos. ¿Qué beneficio tiene esto para los niños? Pues es que al parecer el agua es un medio ideal para estos chicos porque les da apoyo y es más difícil que ahí pierdan el equilibrio. Porque fíjate, al final, bueno, pues en el agua si te caes no pasa nada, ¿no? Yo he conocido a Andrea, a la que escuchábamos antes. Ella tiene dificultades con la coordinación y el equilibrio y uno de los ejercicios que mejor le vienen, pues para que te hagas una idea, es jugar al baloncesto con una canasta flotante. Rodrigo tiene 15 años, trabaja mucho sus habilidades con el lenguaje, la atención y la memoria y lo hace con Lorena, que es maestra de educación especial, que le ha hecho ahora unas tarjetitas con animales para jugar al memory en la piscina. O sea, ejercicios que podrían hacer en clase, pero que los hace en la piscina y está más concentrado, ¿no? Claro, porque es que él al final está en una colchoneta en el agua, entonces pues es un juego para él. También está César, que lo trata mucho Rocío, la fisio, pero también la logopeda, y él lo que tiene es una alteración en el pecho y por eso lo que tiene que hacer es aumentar la capacidad pulmonar. Y también he conocido a la mamá de Alejandro, que acaba de llegar al colegio, tiene 3 añitos y sus padres estaban deseando que entrara en este colegio, que además está muy cerca de casa. Es que los beneficios se ven. Ha ganado control cefálico, cosa que no tenía, se mira en el espejo, cosa que no hacía, va haciendo pequeños alcances, sobre todo con la mano derecha, entonces, porque el niño es un tirano la mayoría de las veces y baja al agua y más o menos aguanta la sesión. Pues un bonito proyecto desarrollado por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Madrid, en el Hospital San José, Fundación San José. Gracias a toda la unidad que lleva a cabo el proyecto y a los padres e hijos que participan en él. Y muchas gracias también a ti, Manu, por esta historia. Hasta la semana que viene, Irene. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Vamos a tener ocasión de saludar al secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, que se encuentra en Croacia participando en un encuentro sobre la experiencia del sínodo con otros secretarios generales de conferencias episcopales europeas. Como sabes, acaba de ser nombrado arzobispo de Valladolid y estos días recogía el palio de manos del Papa Francisco. Será en unos momentos. Antes, recuerda que estamos en Iglesia COPE, en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 1J. Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Iglesia Cope y en cope.es. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará... Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. Como cada viernes a esta hora hacemos parada en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, compañera. Muy buenas noches, Irene. Eva, en estos días se esperaba ese viaje del Papa Francisco a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, una visita que tuvo que ser cancelada, pero la Iglesia se ha hecho presente porque el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, ha puesto rumbo hoy a estos países. Cuéntanos. Sí, el cardenal Parolin, de hecho, está en estos momentos volando hacia Kinshasa, tal como hubiera hecho el Papa Francisco, si su rodilla se lo hubiera permitido. Y el secretario de Estado viaja precisamente para eso, para transmitir a estos dos países el cariño y el afecto del pontífice. El cardenal está muy contento con realizar este viaje. Tuve la oportunidad de saludarlo esta semana y me dijo que le hacía ilusión poder visitarlos en nombre del Papa, sabiendo que él mismo lo hará cuando las condiciones lo permitan. Se trata de un viaje pastoral, no es diplomático, aunque están previstos encuentros con las autoridades. De hecho, mañana mismo el cardenal Parolin se reunirá con el primer ministro congoleño y participará en la firma de acuerdos entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno. Y el domingo celebrará misa en el mismo lugar donde estaba previsto que lo hiciera el Papa. Los actos principales de este viaje, Irene, van a ser dos misas. La de mañana en Kinshasa y el 7 de julio en Yuba. En Sudán del Sur va a visitar un campo de desplazados y un centro para niños discapacitados y también bendecirá la primera piedra de la nueva anunciatura de Yuba. Y no olvidemos, Irene, que el Papa va a celebrar el domingo en San Pedro a las 9:30 una misa con la comunidad congoleña que se encuentra en Roma. Y además que allí los obispos en el Congo también se van a unir en oración a esa misa. Exacto. Que va a celebrar el Papa, un acto muy bonito. Bueno, y esta semana el Papa Francisco publicaba también una carta invitando a redescubrir la belleza de la liturgia y la forma en que cada uno debemos mirar hacia ella, ¿no? Y dejarnos sorprender, ¿no, Eva? Sí, el Papa pone el foco en lo que realmente es importante, ¿no? Que a la hora de participar en una ceremonia litúrgica nos centremos en el verdadero protagonista, que es Dios, y no nos enredemos con polémicas que nos impidan redescubrir la belleza y el asombro de la liturgia. A lo largo de los 76 párrafos de esta carta, el Papa nos invita a cuidar con esmero cada uno de los detalles que rodean la liturgia, lo que excluye tanto la dejadez, que supone prepararlas con desidia y con poca atención, como su contrario, el centrar la atención sobre todo en las formas y en los ritos externos. Es un documento eminentemente pastoral, es una carta preciosa. Aconsejo totalmente a quien no haya tenido la ocasión de que la lea, porque va a descubrir, ¿no?, lo que las bellezas que el Papa explica en torno a la liturgia, ¿no? El Papa, además, lo que desea es que esta carta nos ayude a rezar, ¿no? Y él mismo lo explica de una forma muy bella, que nos facilite
sumergirnos en el océano de gracia que inunda cada celebración, que nos rindamos al amor de Dios, ¿no? Y por lo tanto es un documento que no se trata, porque nunca lo fue el deseo del Papa de escribir un elenco de normas o un tratado sobre abusos litúrgicos, ¿no? Y cabría añadir un aspecto importante, ¿no?, que señala el Papa en la carta, Irene, es que si partimos de la base de que el protagonista de cada ceremonia es Dios, entonces no puede prevalecer el protagonismo del celebrante, el convertir una misa en un espectáculo o a lo mejor la chapucería a la hora de preparar una ceremonia, ¿no? Y sobre todo, el Papa insiste, la liturgia es algo tan bello que no puede transformarse en un campo de batalla, ¿no?, que muy poco tiene que ver con lo establecido por el Concilio Vaticano II. Y además, fíjate que en las letras del Papa Francisco se respira precisamente esa belleza, ¿no?, y ese cariño. Sin duda. Pues un abrazo, compañera. Muy buen fin de semana. Un abrazo igualmente. Nos escuchamos pronto. Gracias, Irene. Escuchas La Linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado. Croacia acoge estos días el encuentro de secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa, donde reflexionan sobre el proceso sinodal cuya fase diocesana va culminando poco a poco en todos los países. En Zagreb, participando en este encuentro como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, está Monseñor Luis Argüello. Buenas noches, don Luis. Buenas noches, Irene. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Porque es interesante, ¿no?, conocer la puesta en común de las reflexiones de este proceso sinodal que se ha llevado a cabo en todos los países de nuestro continente. ¿Qué le preocupa a la Iglesia en Europa? No sé si va en la línea de España. Sí, yo creo que a la Iglesia en Europa le preocupa, como también en España, cómo transmitir el Evangelio hoy a una sociedad europea de muchos contrastes, desde luego, también en la misma manera de vivir la fe, pero con un desafío grande que se percibe en todos los lugares de transmitir la fe a las siguientes generaciones. Tampoco hemos podido olvidar la situación de Ucrania. Hay representantes de conferencias episcopales de Ucrania, tanto la de rito latino como dos de rito oriental, y también está presente un representante de la conferencia episcopal rusa. Entonces, el tema de Ucrania, que no deja de ser también una situación de guerra entre dos pueblos culturalmente cristianos, ¿no?, de diversas denominaciones, pues es una preocupación y un desafío. Cómo comunicar la fe y cómo ser las iglesias testigos y instrumentos para edificar una humanidad que brote de la fe en Jesucristo. Bueno, yo creo que es un nuevo camino, ¿no?, que se abre en la Iglesia. Además, hace unos días, durante la comisión permanente que han celebrado los obispos españoles, aquí en España han tenido oportunidad de reflexionar también sobre el proceso sinodal que se ha llevado a cabo en nuestro país, cuya síntesis conocíamos el pasado 11 de junio. Era un día importante en la Iglesia, ¿no? ¿Qué valoración han hecho ustedes? La valoración, precisamente arrancando de ese día, es que fue un día importante, festivo, de una gran expresión de eclesialidad y con un deseo grande de continuar haciendo camino. El sínodo no es tanto lo que se hace, sino que sínodo se es. Yo creo que nosotros hemos resaltado cómo esta propuesta del Papa enlaza con el Congreso de Laicos que nosotros tuvimos en febrero de 2020 y con el tiempo previo de preparación y las propuestas de continuidad con sus 4 grandes itinerarios propuestos desde el Congreso de Laicos. Hemos visto como muchas de las insistencias que han surgido en el camino sinodal ahora insisten en lo que ya se decía en el Congreso de Laicos, ahora con una participación mucho mayor. Si en el Congreso de Laicos hubo 30.000 personas que participaron en los grupos previos de preparación, ahora han sido 210.000, 215.000 las personas que han participado en este camino sinodal. Esto nos anima, nos da esperanza y yo creo que nos compromete a todos a seguir ejerciendo de iglesia en camino, de iglesia sinodal, de iglesia que sale de la Eucaristía para anunciar el Evangelio. Precisamente ahí voy, don Luis. A partir de ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo debemos seguir avanzando en este camino de sinodalidad? Yo creo que hay 2 puntos de referencia. Uno no depende de nosotros y es la propuesta que desde la Secretaría General del Sínodo en Roma se nos haga para vivir la fase continental ofreciéndonos un instrumentum laboris.
eso lo recibiremos de fuera. Pero lo que yo creo que sí que hay en las 70 diócesis de España y en el resto de grupos, de congregaciones religiosas, de asociaciones, de movimientos, es un deseo de seguir caminando, de trabajar también ahora los grupos que ya se han formado, el propio itinerario del Instrumentum Laboris, y en todo caso, en cada uno de los aspectos de la vida de la Iglesia, lo que ya nos hemos dicho, de renovar los consejos parroquiales, arciprestales, diocesanos, de pastoral, el querer contar con todos, el salir a los caminos y convocar a todos, una palabra fuerte que el otro día en la homilía del día de San Pedro, hablando precisamente de la sinodalidad, refería al Papa Francisco con fuerza. Ajá. Acaba de ser nombrado arzobispo de Valladolid precisamente por el Papa Francisco, que le hacía entrega del palio esta misma semana, ese día. ¿Cómo ha vivido ese momento, don Luis? Pues con una singular emoción, porque además de recibir el palio, antes de recibirle, los metropolitanos que llegamos ese día a Roma, pues hicimos un juramento de fidelidad al Papa, diciéndole que seré siempre fiel y obediente al Beato Pedro, apóstol, a la Iglesia, al Sumo Pontífice y a todos sus legítimos sucesores. Es una palabra que compromete. Y después recibir el palio, que es como un yugo, por una parte, y por otra, como que expresa que quieres llevar a cuestas a la oveja herida, perdida, sola, pequeña, débil. Esa doble dimensión del palio como yugo al Evangelio y a toda la Iglesia, a los 12, al sucesor de Pedro, y como expresión del deseo de llevar a cuestas a las personas que se me han encomendado, pues sin duda ninguna me ha supuesto no solamente ya una emoción, sino una fuerte llamada a la entrega de la propia vida. ¿Cómo afronta esta nueva etapa, don Luis? Bueno, pues con el deseo de ser fiel. Es un paso más en el camino de seguimiento del Señor y de recibir la encomienda que la Iglesia me pide, es en mi propia diócesis de origen, con lo cual alguien puede decir, bueno, pues vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer y vivir un poco sin mucho entusiasmo. Yo deseo que en medio de este itinerario sinodal y con los desafíos evangelizadores tan fuertes que tenemos, pues congregar a todos los fieles del pueblo santo que peregrina en Valladolid para vivir la alegría del Evangelio, para ser discípulos misioneros. Y yo por mi parte pues me pondré como dócilmente al servicio del Señor, de la Iglesia y del pueblo que peregrina en Valladolid. Ya ha dado a conocer que será relevado como secretario general de la Conferencia Episcopal en la próxima Asamblea Plenaria que se va a celebrar en noviembre. Han sido unos años intensos con muchos desafíos que se han ido presentando. ¿Qué balance hace de este tiempo? Bueno, yo creo que a mí no me corresponde hacer balance, pero sí reconocer lo que has dicho. En este tiempo la Conferencia Episcopal ha cambiado sus estatutos, estamos intensificando una nueva forma de trabajar que quiere resaltar precisamente la colaboración, la colegialidad, la sinodalidad. Hemos elaborado también las orientaciones pastorales para el cuatrienio pastoral que hemos comenzado en este curso. Tuvimos el Congreso de Laicos al que me he referido antes, la pandemia, y también en las relaciones con la sociedad civil y con las administraciones públicas, pues varios asuntos de fuertes desafíos. Un programa legislativo en España, un deseo de expresar nuestra leal colaboración con las administraciones públicas sin dejar claro la palabra profética o de denuncia ante propuestas que se han realizado y que no nos parecen que sean adecuadas para la dignidad humana, ¿no? Pues Monseñor Luis Argüello, arzobispo electo de Valladolid, si Dios quiere, tomará posesión el próximo 30 de julio, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Gracias por su tiempo, que vaya bien en ese encuentro que están celebrando allí en Croacia. Un saludo. Un saludo. Irene Pozo. La linterna de la Iglesia. COPE. Estar informado. 11 y 12 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del periodista, doctor en comunicación social y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Y el redactor jefe de la revista Mundo Negro, Javier Fariñas, bienvenido. Muchas gracias, Irene. Buenas noches.
Bueno, pues hoy África y el fenómeno migratorio ocupan el tiempo de análisis en la linterna de la Iglesia. Como sabemos, el Papa no viajará al Congo ni a Sudán del Sur estos días. Sí lo ha hecho el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en ese gesto de solidaridad y cercanía con las poblaciones africanas. Os pregunto, ¿qué significado tiene este viaje, Fernando? Me voy a adelantar, yo le voy a quitar la palabra a Javier, que iba a intervenir. Hoy temo intervenir después de Javier porque él es un gran conocedor de la realidad africana y seguro que nos va a ilustrar muchísimo mejor que yo. Pero bueno, me lo voy a llevar a mi terreno. Yo creo que él puede comentar mejor el significado que puede tener para los africanos este viaje. Yo me voy a referir al significado que puede tener para mí, ¿no? Como europeo, como español. Yo creo que puedo hablar por una gran mayoría de personas porque realmente conocemos muy poco de África en general, ¿no? Y para empezar, yo creo que un primer significado puede ser el hecho de darle atención, darle visibilidad a África, una oportunidad estupenda para esto. Decía esta semana, creo que fue el director de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada en el Congo, que esta era una oportunidad espléndida para que África tuviera atención, para que fuera escuchada, y decía, el sufrimiento de África merece la atención del mundo. Yo diría más, África merece la atención del mundo. Y luego, un segundo significado, ya no solo escuchar y atender a África, sino aprender de África. Antes comentábamos fuera de micro, me aprovechaba aquí de la presencia de Javier para aprender más sobre África, y comentábamos que realmente el sentido comunitario de África es algo de lo que todos en Europa deberíamos aprender. Pues sí, bueno, Fernando, bien tomada la palabra, puedes continuar, porque bueno, pues el viaje, lo previsto por la presencia prevista del Papa es hacer una vez más, realidad ese contacto con las periferias de las que tanto habla el Papa y a las que tanto aludimos nosotros, ¿no? Porque República Democrática de Congo, especialmente en la zona del este, en la zona de Goma, donde Francisco iba a presidir una celebración, y Sudán del Sur, un país que vive en guerra prácticamente desde su nacimiento, desde su independencia de Sudán, pues son dos de esos lugares de los que se habla bastante poco, a pesar no solo del drama que están viviendo buena parte de su población, sino del impacto que tiene sobre la geopolítica y la política internacional. Son dos países con importantes referencias políticas, económicas, de todo tipo en el corazón del continente africano, y son dos lugares donde la población sufre y vive también con esperanza, pero también donde encontramos dos iglesias, la congoleña muy pujante, muy numerosa, es uno de los grandes viveros, digamos, de la Iglesia católica en el continente africano, y la iglesia sur sudanesa mucho más minoritaria, más pequeña, con una estructura mucho más débil, pero también con un coraje tremendo porque vienen de aquel conflicto con Sudán en el que lo religioso, lo étnico, lo comunitario, pues fueron el fundamento de esa guerra que acabó en la independencia de Sudán del Sur. Bueno, esperemos. De todas formas, el viaje del Papa se ha cancelado ahora, pero está previsto que se retome en cuanto sea posible. Pero de alguna forma el Papa está presente allí, ¿no? A través de este viaje del cardenal Pietro Parolin. ¿Es un gesto de esperanza para el pueblo africano? Decías muy bien, Irene, que él ha utilizado la palabra posponer, no cancelar, y eso de por sí ya es motivo de esperanza. Él, en cada oportunidad que ha tenido, se ha disculpado una y otra vez por no poder estar. Verdaderamente se le nota muy triste por no poder acompañar presencialmente a los africanos, congoleños, sudaneses. Y luego hay unas palabras muy breves, pero que me han impactado mucho, y creo que, no sé si fue en el Ángelus o en el capítulo general con los misioneros de África, él llega a decir en un momento dado, refiriéndose a la misa, dice, llevaremos Kinshasa a San Pedro, y lo dice con mucha vehemencia. Yo creo que en la oración se puede estar unidos, y a pesar de que él presencialmente no esté allí, estamos unidos todos este domingo, ¿no? Claro, porque además no es solo que vaya a llevar Kinshasa a San Pedro, sino que ya la llevaba en anteriores ocasiones. Sí, sí. En Roma hay una comunidad congoleña muy numerosa, y en varios momentos el Papa ha presidido alguna celebración, y desde luego en Ángelus, en audiencias generales, en infinidad de momentos ha tenido una palabra de aliento, de esperanza, de oración para estos dos pueblos, que ha intentado ya visitar esta, digamos que es el segundo intento frustrado por diversas circunstancias para llegar a República Democrática de Congo y Sudán del Sur. Especialmente en Sudán del Sur, el conflicto, la guerra, es lo que impidió en su momento que el Papa llegara. Recordemos ese gesto que tuvo profético de arrodillarse y besar a los líderes sudaneses los pies, pidiéndoles que hicieran lo posible por la paz. En definitiva, son dos pueblos muy queridos y muy cercanos por Francisco, que sin duda alguna visitará.
Oye, las personas que pisan terreno africano dicen que África es especial. Javier, la revista Mundo Negro de los Misioneros Combonianos edita cada 3 años su especial África para darle, bueno, pues precisamente ese lugar que le corresponde, ¿no? Hace poco conocíamos el último informe, por el cual os felicito porque creo que es un trabajazo. ¿Cuáles son los principales desafíos que afronta este continente? Pues yo creo que Fernando en su primera intervención lo decía muy bien. Cada vez que tenemos oportunidad de conocer el continente africano y lo desaprovechamos, estamos cometiendo una grave injusticia con el continente. Generalizar cuáles son los principales desafíos de un continente de 55 países, si contamos Sáhara Occidental, de 1.300 millones de personas, pues sería absurdo, porque no podemos hablar del mismo modo de Sudáfrica que de lo que ocurre en Egipto o en Sudán del Sur o en Namibia, por ejemplo, pero sí que como pauta general hablamos de un continente muy desconocido por nuestra propia historia de vínculo muy poco deseado con África, pero también porque a la comunidad internacional nos interesa mucho más sacar y obtener recursos del continente que de lo que ocurre allí. Por tanto, me parece que lo que tenemos que hacer primero es justificar ese continente, su vida, sus riquezas, que son infinitas, y contarlo, hablar de ellos, y a partir de ahí pues vendrá la justicia, vendrá el desarrollo, vendrá el crecimiento, vendrá la democracia donde haga falta, pero en definitiva conocer un continente todavía muy desconocido. Oye, este especial África se ha centrado en esta ocasión en el África urbana. En ello pone el foco el informe que dice que en apenas 8 años más de la mitad de los africanos vivirán en ciudades. Esto es un reto enorme. ¿Podemos decir que se abren nuevas oportunidades para el continente africano? ¿Supone un avance en la lucha contra el hambre, la pobreza, la falta tantas veces, ¿no?, de servicios básicos? Bueno, yo creo que la urbanización del continente no es la panacea para el hambre, ni para la falta de infraestructuras, ni para otras tantas cosas que podemos enumerar aquí. Lo que sí que puede ser una puerta abierta a la urbanización para el continente es a la democratización. Buena parte de los movimientos sociales, en la inmensa mayoría de los casos pacíficos, en la inmensa mayoría de los casos promovidos por jóvenes, por personas formadas, universitarias, muchas de ellas, están transformando sistemas políticos, en muchas ocasiones dictatoriales, convirtiéndolos en incipientes democracias. Por tanto, me parece que más que pensar en el desarrollo humano del continente, la urbanización de África sí que puede traer o proponer un nuevo rostro a democracias que son muy jóvenes. Recordamos que se han soltado del lastre de las potencias coloniales hace poco más de 60 años. Entonces, son países muy jóvenes que tienen un largo camino que recorrer, pero que quieren hacerlo y que están demostrando que quieren cambios, que quieren justicia social, que quieren democracia y que quieren libertades. Y yo creo que en ese sentido la urbanización del continente puede ser una puerta para ello. Bueno, por cierto, que los misioneros combonianos acaban de celebrar su capítulo general. Han reelegido superior general al padre etíope Tesfaye Tadese. Otra de las cuestiones que preocupan, hablamos del fenómeno migratorio. Lamentablemente estos días se han vivido momentos terribles en la valla fronteriza de Melilla. También desde Texas llegaba la noticia. Más de 50 personas serán encontradas muertas, hacinadas en el interior de un camión desde distintos lugares, pero con algo en común, ¿no? Eran personas que huyen en busca de una vida, en busca de un futuro mejor, y que muchas veces pues chocan de frente contra el muro de la indiferencia o algo peor, ¿no? Una muerte segura. ¿Cómo mirar a esta realidad? ¿Creéis que es algo que le preocupa a la sociedad hoy en día? Que es algo que preocupa a la sociedad me parece innegable. Bueno, a quien no le preocupe este tema, desde luego, tiene el corazón de piedra, sobre todo con las imágenes que acabamos de vivir, ¿no?, estas semanas. Que es un tema que preocupe, sí, aunque solo sea por la visibilidad y la cada vez mayor frecuencia de estos acontecimientos. Nótese que cada vez es mayor la frecuencia de estos acontecimientos. Otra cosa u otra pregunta sería, no tanto si a la sociedad le preocupa, sino si la sociedad quiere hacer algo o va a hacer algo por fin para solucionar este problema, porque está claro que hasta el momento no se está haciendo nada, no se está haciendo lo suficiente para solucionarlo. Esa sería otra duda, y yo también ahí tendría mis dudas de responder de forma tan rotunda que sí. Sí es un problema que preocupa a la sociedad, volviendo a la preocupación, pero quizás una serie de problemas más directos que nos tocan de forma más tangible, la inflación, la guerra, la crisis energética que se nos viene, nos preocupan más, y este problema que parece, pero solo parece, más intangible, pero que debería tocarnos el corazón más si cabe, o preocuparnos incluso más si cabe,
realmente al no parecer que está presente lo olvidamos muchas veces. Fijaros, Javier, porque son muchas las reacciones ante lo ocurrido en Melilla. La Iglesia pide que se esclarezcan los hechos y que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y pide también, ¿no? Lo indicaba ahora de alguna manera Fernando, ¿no? Que se humanicen las políticas migratorias. Sí, porque si hiciéramos ahora un rápido dossier de prensa de lo que ha ocurrido en Melilla, como ha ocurrido en otras ocasiones, como ocurrió hace un año con la llegada de 11.000 personas también a la ciudad autónoma, me parece que nos obsesionamos por seguir lo que los políticos quieren, que es politizar el asunto y no humanizar el asunto. Que sí que hemos tardado mucho en saber que eran sudaneses, parte de los jóvenes que han fallecido, que venían a pedir asilo. No sabemos nada de sus vidas, de sus orígenes, de sus anhelos, de sus sueños, y sí que estamos haciendo un seguidismo de esa guerra política entre derechas, izquierdas y centros por ver quién tiene la razón y a quién le podemos echar la culpa. Me parece que deshumanizando este fenómeno estamos alejándonos cada vez más de una solución a un problema intrínsecamente humano. Fernando. Sí, fíjate, decías que la Iglesia pide que se tomen medidas y no solo lo pide, sino que incluso propone algunas medidas. En la nota que ha publicado la Subcomisión Episcopal para las Migraciones, primero habían tres claves. Una era la que ya estaba señalando ahora mismo Javier, ¿no? La Subcomisión pide que se evite un uso partidista y demagógico del desafío de las migraciones, y esto en concreto en nuestro país es flagrante, ¿no? No podemos utilizar como moneda de cambio político a seres humanos, a personas. Luego hay otras dos claves esenciales, también muy centradas en España, ¿no? Para empezar, se señalaba que España carece de espacios o recursos donde emitir visados. Claro, si pedimos a estas personas que vengan de manera ordenada y legal a España, también deberíamos facilitar los métodos, ¿no? Para que lo puedan hacer. Al no estar estos métodos, a veces también, digamos que favorecemos que ocurran estas cosas. Y luego, por otra parte, el presupuesto para cooperación. Cuando hay un problema en un país, véase la guerra, se aumenta el presupuesto para defensa. Me parece muy bien. Cuando hay un problema como las migraciones, debería aumentarse el presupuesto para cooperación. Bueno, pues es un tema que ocupa y preocupa también a la Iglesia. Nos quedamos sin tiempo, compañeros. Gracias a los dos por este certero análisis. Un placer, Fernando Bonete. Hasta la próxima. Muchas gracias, Irene, Javier. Y Javier Fariñas, como siempre, un placer. Pues hasta la próxima y esperemos que sea pronto. Ojalá. Nos vamos con el vídeo del Papa para este mes de julio, donde nos invita a rezar para que la experiencia y sabiduría de los ancianos ayude a los jóvenes a mirar al futuro con esperanza. No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura. Son el pan que alimenta nuestras vidas. Recemos por los ancianos, para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. Pues un placer contar contigo esta noche en la linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿tú te has hecho algo? Sí, cuidar mi piel, mira. Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Pues me he pasado a Berti por solo 180 euros y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil. Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Berti. Porque con Berti ahorras tiempo y dinero. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España. Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el domingo, 2x1 en detergente Dixan Total 3+1 de 60 cápsulas. Llevas 2 por solo 13,99 euros. Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Hasta el domingo en tienda web y app. Precios válidos en Península y Baleares. Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. ¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones? ¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad? ¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera. La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos. Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos. Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado. Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.